Buenas noches. Si por alguna razón no me escuchan bien, Ivette, avísame, porfa. Espero que ya me puedan escuchar de manera correcta. Buenas noches. Les voy a hablar el día de hoy un poco sobre cáncer de mama por invitación de Ivette. Me da gusto presentar ante la Asociación Jalisciense de Fisioterapia y Rehabilitación. Espero que les sea de provecho la plática y espero que pueda resolver las dudas que puedan llegar a tener para que atiendan de mejor manera a nuestros pacientes. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor, Ivette? Bien. Mucha gente se pregunta, mucha gente comenta constantemente que hay mucho cáncer en el mundo y que es una enfermedad nueva. Realmente no es así. Edwin Smith en el año de 1862 encontró papiros egipcios en donde ya había casos documentados específicamente de cáncer de mama alrededor del año 1600 a.C., entonces no es algo nuevo, es algo con lo que aparentemente la humanidad ha convivido desde hace miles de años ya. Entonces, partiendo de esto, ¿me das la siguiente diapositiva, por favor, Ivette? Estos son los tópicos que vamos a tratar en la presentación del día de hoy. La definición, la introducción, cuál es la relevancia del cáncer de mama, cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlo, cómo se hace diagnóstico, cómo es que se trata, cuál es el pronóstico y algunas conclusiones a las que me gustaría mencionarles al final. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Ivette? Ok, esta es una definición general del cáncer, no una definición específica del cáncer de mama, pero básicamente es un crecimiento autónomo y desorganizado a partir de una sola célula que se sale de control de los mecanismos naturales de apoptosis y que desafortunadamente va a tener la capacidad de viajar y alojarse en tejidos a los cuales no pertenecen, los cuales no se dio origen. Esta es la definición básica de una célula cancerígena que además tiene capacidad de dar metástasis, que es este fenómeno de implantarse en tejidos ajenos a los que originalmente fue diseñada para desarrollarse y pues evidentemente va a causar un problema. ¿Me das la siguiente, Ivette, por favor? Ahora, esto es una visión general del cáncer, esto no es específico de cáncer de mama. ¿Cuál es la incidencia del cáncer? Partamos que la incidencia se define como el número de casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Vemos que la incidencia más alta en el mundo va a estar en Asia con 48.4, seguida de Europa con 23.4, luego América con 21, África con 5.8 y Oceanía con 1.4. Obviamente tenemos que tomar en cuenta un montón de cosas para estos números porque son números globales de cáncer, pero bueno, esta es la visión general de qué tan frecuente es el cáncer en el mundo. Ahora, una cosa es la incidencia y otra cosa muy diferente es la mortalidad. La incidencia es lo que mencionábamos, qué tanto número de casos nuevos, qué tanto se presenta alguna enfermedad en específico, y la mortalidad es cuál es el número de gente que se muere a partir de esa enfermedad. Entonces, la incidencia a nivel mundial, y esto es hablando de hombres y hablando de mujeres también, el cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón, que corresponde a un 11.6% de todos los casos, seguido por el cáncer de mama con un empate virtual, también con 11.6%. Luego el cáncer de colon, seguido del cáncer de próstata y al final el cáncer de estómago en quinto lugar. Pero a diferencia de esto, vemos que la mortalidad, el cáncer más frecuente es el cáncer de pulmón y es el cáncer más mortal. La mortalidad es del 18.4% de todos los pacientes que sufran esta enfermedad. Seguido del cáncer colorectal, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado y al final, en esta tabla de los más frecuentes, vemos que el cáncer de mama, a pesar de ser el segundo lugar en incidencia, es el quinto lugar en mortalidad. Y esto es porque ha habido avances muy importantes en los últimos 30 años en el manejo de esta enfermedad y es la razón por la que afortunadamente ha desescalado en esta tabla de mortalidad. ¿Me pasa la siguiente, Ivette, por favor? La siguiente diapositiva, porfa. Ok.
Esta es una tabla en la que vemos incidencia y mortalidad a nivel mundial en cuanto a los diferentes tipos de cáncer. Las barras en azul representan el número de casos nuevos, las barras en rojo representan el número de muertes por dicha enfermedad. Vemos que el cáncer, al menos en esta tabla con incidencia más frecuente, es en Estados Unidos, el de próstata, que es el más frecuente también en México. En segundo lugar vemos el cáncer de mama, que también es el segundo lugar tanto en México como en Estados Unidos, pero también vemos que las barras de mortalidad son prácticamente iguales. A pesar de que la incidencia es muy diferente, son alrededor de 40 por cada 100,000 habitantes en México, a diferencia de Estados Unidos, que es de casi 90 por 100,000 habitantes. Entonces la incidencia es casi el doble y aún así la mortalidad es prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que se hace en Estados Unidos es más temprano que el que se hace en México y eso obviamente impacta mucho en el pronóstico. ¿Me pasas la que sigue, por favor, Ivette? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mamas? Son muchos, pero se pueden dividir básicamente en estos: los factores biológicos, los ambientales, los reproductivos y aquellos relacionados con el estilo de vida. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Ivette? Bien, los factores biológicos, ¿cuáles son? Son estos que no podemos cambiar. Son factores que ya están ahí, que no dependen de nosotros, que no se pueden modificar. Y el primer factor de riesgo importante va a ser el sexo. El sexo femenino tiene una incidencia 14.6 versus 0.27 en el número de casos en comparación con los hombres. Yo sé que va a sonar extraño probablemente para algunos de ustedes o para muchos, pero el cáncer de mama en hombres existe. Obviamente es muchísimo menos frecuente que el cáncer de mama en mujeres, pero también existe. El siguiente factor importante va a ser la raza. Hay cierta predilección por las mujeres blancas y las mujeres negras para tener una incidencia más alta de cáncer de mama. No sabemos exactamente cuáles son las razones, pero ahí está, es un dato. Y otro muy importante es el envejecimiento. En la siguiente tabla podemos ver la incidencia por edad. En el rango de mujeres de 30 a 34 años, que son mujeres muy jóvenes, el número de casos que se presentan son de únicamente 25 por cada 100,000 habitantes. En el siguiente rango, que va de los 40 a los 49 años, la incidencia es de 198 por 100,000 habitantes. Y en el caso de las mujeres de 70 a 74 años, esto se nos va hasta 476 por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta es una de las edades de presentaciones más frecuentes y pues es un factor que evidentemente no se puede cambiar. A mayor edad hay mayor riesgo de presentar cáncer de mama, al menos hasta los 75 años. Otros factores importantes, antecedentes familiares. ¿Cuáles son estos? Uno, los familiares en primer grado posmenopáusicas. ¿A qué se refiere esto? Pacientes, por ponerles un ejemplo, hay alguno de ustedes que no sé, su mamá haya tenido cáncer de mama, ustedes, mujeres, por ser familiar directo, van a presentar un riesgo más alto. ¿Qué tanto? Va a depender de un montón de cosas, pero siempre y cuando sea posmenopáusica, el riesgo no corresponde más a un 10%. A diferencia de cuando se tienen familiares cuyo diagnóstico se hizo premenopáusico. ¿A qué me refiero con esto? Si alguno de ustedes hubiera tenido una madre que hubiera presentado el cáncer de mama a los 34 o 35 años, eso eleva muchísimo el riesgo para presentar cáncer de mama y presentar cáncer de mama más joven. Tanto así que aumenta hasta un 30%. Entonces es un factor muy importante tener familiares premenopáusicas en primer grado con esto. ¿Me pase la siguiente, por favor, Ivette? Eh, Otra tabla, esta tabla no es de México, es una tabla de Estados Unidos. No contamos nosotros con una estadística tan fiable ni tan precisa como lo tienen ellos, pero nos ayuda a darnos una idea de los datos, pues en general son poblaciones relativamente parecidas. Y la edad media de diagnóstico de Estados Unidos, la edad a la que se presenta con más frecuencia, es a los 62 años. Entonces, esa va a ser la edad más frecuente de presentación. Aquí en México no es muy distinta. Lo que tenemos en cuanto a datos es alrededor de los 59 años. Entonces, son datos muy similares. ¿Me pasa la que sigue, por favor?
Ahora, esto sí es estadística, evidentemente, de Estados Unidos, y tienen una división muy clara por razas, porque es un país que presenta una pluriculturalidad, una variedad pues, de culturas muy importantes por la migración que se presenta en Estados Unidos. Entonces, tomando en conjunto, la incidencia de todas las razas es de 126 por cada 100,000 habitantes. La de la raza blanca es de 128, eso quiere decir que está un poco por encima de la media. El de la raza blanca igual es de 126. Las asiáticas presentan 100 por cada 100,000 habitantes. Los indios americanos y los nativos de Alaska en 82. Los hispanos, que es lo que nos preocupa a nosotros, que es nuestra población, son de 93 por cada 100,000 habitantes. Y los no hispanos se engloban todos los demás en 131 por cada 100,000 habitantes. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Ahora, ¿cuáles son los factores hormonales? Como regla general, cualquier paciente que presente ciclos menstruales ininterrumpidos por largo periodo de tiempo va a aumentar el riesgo. ¿A qué me refiero con ininterrumpidos? Un embarazo es una razón por la que se interrumpen los periodos menstruales por la gestación, porque la gestación suprime la ovulación por las hormonas que se producen durante el embarazo. Esto produce un descanso en el nivel de estrógenos que está circulando de manera continua, y esto es un factor protector a largo plazo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, viéndolo de manera inversa, las mujeres que tienen una menarca temprana, eso quiere decir que su primer periodo menstrual es a una edad muy precoz. Aquí en México hay niñas que empiezan a menstruar a los 8 o los 9 años, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que el promedio de edad para la menarca es de casi 13 años. En China, por ejemplo, es a los 17 años. Son factores que predisponen a que va a estar ovulando esa paciente por mucho más tiempo y va a presentar más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Otro factor es el otro extremo, que es el punto en el que dejan de menstruar las pacientes, que es la menopausia. Entonces, la menopausia tardía, que es aquella que se considera sucede después de los 55 años, es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Por ponerlos un ejemplo, aquellas que dejan de menstruar antes de los 45 tienen la mitad de riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que dejan de menstruar después de los 55. Y otro factor importante, por las mismas razones, es la nuliparidad. ¿Qué quiere decir esto? El nunca haber presentado ningún embarazo. Ese es un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de mama. Y otro es la primigestación tardía. ¿A qué nos referimos con tardía? Son aquellas pacientes que presentan su primer embarazo después de los 30 años, y estas pacientes van a tener 2 veces más riesgo que aquellas que empezaron a embarazarse antes de los 20 años. Esto evidentemente no es una invitación para embarazarse antes de los 20 años únicamente por convivir o protegerse del cáncer de mama, pero bueno, son números que están ahí, y es importante conocerlos. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Otro, y esto es muy importante, la lactancia. Desde hace muchos años, desde hace casi un siglo, desde 1926, se sabe que la mama que nunca ha lactado es más propensa a cáncer. Y el riesgo disminuye proporcionalmente a qué tanto tiempo estuvo esa paciente lactando. Obviamente esta magnitud es muy complicada de medir, porque hay pacientes que pues, sí pueden lactar 2, 3, 4 años, un año, y tener un solo embarazo, y hay pacientes que pueden lactar 6 meses y presentar 4 o 5 embarazos a lo largo de su vida. Entonces, como el unificar todos estos tiempos es complicado muchas veces, entonces es difícil calcularlo, pero de manera general se calcula que el riesgo es 50% menor en las mujeres que lactan por 2 años o más en comparación con aquellas que nunca han lactado. ¿Me pasa la que sigue, Beth, por favor? Ahora, los factores genéticos, estos no son tan frecuentes, afortunadamente, pero son factores muy importantes, y estos son los más conocidos: el ser portador de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2. Estos son genes con los que se nace, son cosas que no se pueden modificar, son genes que predisponen tanto para el cáncer de mama como para el cáncer de ovario, y para presentar estos cánceres en una edad muy temprana. La mayoría de estas pacientes lo presentan alrededor de sus 30 años. Eh, Generalmente son cánceres más agresivos también. ¿Cuál es el riesgo que tienen estas pacientes? Por ponerles un ejemplo, el BRCA1, cuando tienen una mutación, tienen riesgo desde un 36 hasta un 86% de desarrollar un cáncer de mama.
el BRCA2, el riesgo vital es del 45 al 84%, y cuando presentan mutaciones en ambos, se habla de una probabilidad de casi el 100% de que lo presenten en algún momento. Esta asociación genética, ¿y a qué nos referimos con esto? Del número total de pacientes con cáncer de mama, ¿cuáles tienen mutaciones en BRCA? Son únicamente un 5 a 10%, afortunadamente, porque son cánceres muy agresivos, pero es un factor de riesgo muy importante. Y algunos otros síndromes hereditarios mucho menos frecuentes, como el síndrome de Li-Fraumeni, la enfermedad de Cowden, el síndrome de Bloom, el síndrome de ataxia telangiectasia, el síndrome de Peutz-Jeghers o el síndrome de Werner, son enfermedades raras que también se asocian con mayor incidencia y riesgo de cáncer de mama. ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿Cuáles son los ambientales? Estos son factores que sí podemos modificar. Uno es la exposición a radiaciones ionizantes, principalmente en el desarrollo o crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Hay pacientes, niñas, por ejemplo, que presentan un linfoma de Hodgkin, que parte del tratamiento consiste en dar radiaciones a donde está el tumor, y esa radiación, aunque con las técnicas actuales se evita mucho el irradiar las mamas también, pues es imposible que no reciban cierta dosis de radiación y que esto lleve a una mutación y a que se desarrolle un cáncer. Esto es súper importante y creo que es una de las cosas que quiero que se lleven de la presentación y a sus casas, es que la radiación de las mastografías no aumenta el riesgo de cáncer de mama. La radiación que recibe una mama es únicamente de 0.4 milirads, que es despreciable por ponerles en números o por ponerles en ejemplos. Esto es el equivalente probablemente a que se asolíen 15 minutos, o sea, que estén caminando 15 minutos bajo el sol, les va a proporcionar la misma radiación que el que se hagan una mamografía. Entonces, se pueden tomar 1, 2, 3, 6 mamografías, las que sean necesarias para hacer un diagnóstico, y eso no va a producir un cáncer. El cáncer ya estaba ahí, y esa es la razón por la que se diagnostica, por las mamografías. Desgraciadamente, muchos pacientes asocian con que se tomó la mamografía y que apareció el cáncer, y pues que el cáncer fue causado por la mamografía, no diagnosticado por ella. Pero bueno, otro factor ambiental importante es la terapia hormonal. Pacientes que están en menopausia, que tienen muchos síntomas y que se someten a terapia de reemplazo, que es dar hormonas exógenas, siempre y cuando se alargue este tratamiento por más de 5 años, esto es un factor de riesgo también para desarrollar cáncer de mama. ¿Me pasa la que sigue, por favor? El estilo de vida, estas son cosas también que podemos modificar. Uno es la alimentación alta en carbohidratos y baja en fibra, que creo que es básicamente lo que hacemos el 95% de todos los mexicanos. La dieta rica en grasas, tanto en animales como ácidos trans, mismo caso que lo que mencioné. La obesidad, principalmente en la posmenopausia, sabemos que México ocupa un nada honroso primer lugar en obesidad. Creo que a nivel mundial en este punto, al menos de América estoy seguro. No sé, no recuerdo si a nivel mundial somos el primero o segundo lugar, lo cual es terrible. El sedentarismo, que obviamente es causa y está asociado con todo lo demás que ya mencionamos. El consumo de alcohol mayor a 15 gramos o 15 mililitros al día. Gracias, José Manuel. Ya me aclararon ahí que somos el segundo lugar. Sí sabía que andábamos ahí peleándonos el primer lugar. Y el tabaquismo es otro factor de riesgo importante que también se puede evitar para desarrollar cáncer de mama. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Ahora, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Que esto es muy importante, muy, muy importante en el cáncer de mama. La presentación clínica en etapas iniciales es completamente asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que las pacientes no van a sentir absolutamente nada. Y en estos casos, la gran mayoría se diagnostican o se deberían de diagnosticar por imagen, o sea, únicamente por mamografía o por ultrasonido, no porque la paciente se palpó un tumor en la mama, un nódulo. Los tumores no dolorosos va a ser ya cuando hay síntomas, cuando hay algo que podamos ver y palpar, ese va a ser el cuadro clínico, el de una paciente que se presenta con un tumor, una bola en la mama, y hasta en un 30% de los casos se va a asociar ya a adenopatías axilares, que son ganglios axilares, porque pues ya van a estar afectados por la enfermedad. Desafortunadamente, los tumores localmente avanzados representan en nuestro país alrededor de un 60-70% de las etapas clínicas al diagnóstico, y eso pues obviamente también va a impactar
pues en el pronóstico y en la supervivencia de las pacientes. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ok, entonces estas pacientes que lleguen con un nódulo palpable, esa va a ser la causa más frecuente por la que van a acudir a consulta. Esto es algo importante de mencionar. Todo tejido mamario normal va a mostrar una nodularidad. ¿Qué quiere decir eso? Si se palpan las mamas, van a sentir como múltiples bolitas, pero están mal definidas, y eso es a lo que se le llama como un tejido nodular. Esto para las manos inexpertas, obviamente, va a dificultar la distinción entre un tumor como tal y algo que es normal, incluso entre los médicos. Hay un estudio, por ejemplo, que incluyó 542 mujeres menores de 30 años y puso de manifiesto lo siguiente: el 80% de las masas detectadas por autoexamen, únicamente el 53% realmente fueron tumores. Eso quiere decir que un 30% es algo que se llaman falsos positivos. Esto quiere decir que estas pacientes se palparon, se exploraron, se sintieron un nódulo, y al final de cuentas y después del estudio, de ese 30% se descartó. Por eso es que la autoexploración no es el mejor método para hacer diagnóstico ni para hacer tamizaje, pero pues muchas veces en países tercermundistas como en México, como nosotros, pues es lo que hay. Hay lugares en donde no tienen acceso a ningún estudio de tamizaje como lo es la mamografía. Entonces, pues esto es mejor que nada, ¿no? ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Otro dato mucho menos frecuente va a ser la telorragia. Esto quiere decir el sangrado a través del pezón. Afortunadamente, cuando se presenta, en el 95% de los casos es de causa benigna. La mayoría de las pacientes piensan que el sangrado por el pezón es un dato franco de cáncer. No es así. De hecho, es raro que se asocie con él. Pero cuando se asocia, ¿cuáles van a ser los datos que van a hacer como pivote para considerar que es un tumor maligno? Que es espontáneo, o sea, que la salida de sangre es espontánea, que viene de un solo conducto, que es persistente, o sea, que dura, no es aislada, es algo que se mantiene ahí constante, que sí va a producir molestias y que obviamente va a estar asociada a un tumor palpable. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Los estudios diagnósticos, y esto es lo ideal, es como quisiéramos hacer diagnóstico en todas las pacientes, es hacer diagnóstico temprano antes de que se sintiera, incluso por exploración física, y estos son los estudios, perdón, con los que se puede llegar a ese diagnóstico: la mastografía, el ultrasonido, la tomosíntesis y la resonancia magnética, y cada uno tiene sus indicaciones. La mamografía es el estudio con la sensibilidad y especificidad no más alta la resonancia magnética, pero es un estudio mucho más accesible, mucho más barato, mucho más sencillo de hacer, y por eso es que se considera como el estudio de elección en prácticamente todas las pacientes. La sensibilidad, que es el qué tan bueno es un estudio para captar, para hacer diagnóstico, es de un 80 a 95%, y la especificidad, ¿a qué se nos referimos con esto? Es una vez que se capta una anormalidad, qué tan cierto es que realmente haya algo malo, y esta especificidad es de un 85 a un 90%, que para un estudio de tamizaje es bastante aceptable. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Eh, hay, hay todo un sistema de clasificación en la mamografía, no me quiero meter mucho en esto, solo es importante que sepan que entre más densa es una mama, va a recibir una clasificación de un patrón de densidad. En la imagen que les estoy proyectando, la mama más simple de evaluar o de hacer diagnóstico es esa precisamente en donde está la flecha. Se fijan, está completamente translúcida, por decirlo de algún modo. No hay algo que se nos oculte a la vista, y si hay un tumor lo vamos a ver ahí. Y esta es la mama de las pacientes con mayor edad, porque son mamas que están compuestas por grasa principalmente, a diferencia en el extremo opuesto de esta imagen, las pacientes que son muy jóvenes, que tienen muchísimo tejido glandular, que tienen un influjo importante de hormonas, la mama va a ser mucho más densa, va a ser mucho más blanquecina en la mamografía, y esto nos va a dificultar el diagnóstico. Por eso es que en las pacientes más jóvenes, el mejor estudio para hacer screening o para buscar específicamente las alteraciones en la mama de una paciente
joven es el ultrasonido. ¿Me pasas la que sigue, por favor, Ivette? Estos son los hallazgos benignos en una mamografía. Todo eso son patrones vasculares, son alteraciones mínimas en la piel, algo que se les llama macrocalcificaciones, que son esas bolas blancas grandes que se ven en la mamografía. Esos son datos de que está todo bien, son hallazgos. Es como encontrarle a alguien una verruga, son cosas que no todo el mundo deberíamos de tenerlo, pero si lo tenemos, no pasa absolutamente nada, están ahí. ¿Me pasa la que sigue? A diferencia de esto, estos se les llama microcalcificaciones y estas son precisamente las imágenes con las que quisiéramos hacer diagnóstico de todas las pacientes con cáncer de mama, porque este es el dato con el que más se asocia con el cáncer in situ, los cánceres muy iniciales, y evidentemente este sería lo ideal. Así es como quisiéramos agarrar a todas las pacientes que desarrollan un cáncer de mama. ¿Me pasa la que sigue? A diferencia de esto, este tipo de imagen que se le llama imagen estelar es el dato clásico de un cáncer avanzado, generalmente, que ya se van a presentar con retracciones en la piel, con cambios también en la piel, alteraciones en la arquitectura que está alrededor del tumor, y pues evidentemente son datos de un tumor grande, de un tumor que ya está infiltrando y de un tumor que va a tener un pronóstico mucho peor que otros. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Ahora el ultrasonido. Hablando de la sensibilidad y la especificidad comparadas con la mamografía, pues van a ser más bajas. La sensibilidad es de un 65-95%. Y este rango es mucho más amplio que el de la mamografía por la razón de que es operador dependiente. ¿A qué me refiero con eso? La mamografía se pesca la mama entre las placas, entre las palas en las que se hace el estudio, se toma como una fotografía y se acabó. En el caso del ultrasonido, alguien tiene que estar con un método, con un sistema, de manera sistemática, rastreando toda la superficie de la mama, y si esa persona llega a omitir 2 centímetros, 3 centímetros, y en esos 3 centímetros había un tumor, pues evidentemente ese diagnóstico se nos va a ir. Por eso es que se le considera un estudio operador dependiente. Si la persona que lo está haciendo es alguien muy hábil, muy experimentado y que tiene el adiestramiento adecuado, va a ser un diagnóstico altísimo, se nos va a ir la sensibilidad hasta el 95%. Pero si es una persona que no tiene el adiestramiento adecuado o no está acostumbrado a hacer esto, pues evidentemente se le pueden ir muchos casos de cáncer de mama. Por eso es que no es el estudio ideal, porque depende mucho del operador y evidentemente no hay mucha gente capacitada para hacer estudios de mama, como debe de ser al menos, en, en Guadalajara. Olvídense del resto del país. Digo, si aquí en Guadalajara hay solamente un puñado de personas que pueden hacer esto bien, en estados como Oaxaca o Guerrero o Chiapas, pues digo, están fritos, ¿no? ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿Qué es lo que vamos a ver en el ultrasonido? Esto, los hallazgos benignos es el de un tumor con bordes bien definidos, que se le llama paralelo en el sentido de la piel. Eso quiere decir que es más ancho que alto, que no va a haber vascularidad, que no va a haber cambios importantes en qué tan duro es ese tumor, a diferencia de los tumores malignos, que son tumores multilobulados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como crestas o tienen como picos, con los bordes que van a estar mal definidos, que generalmente tienen vasos nutricios, que eso se puede ver con un tipo de ultrasonido que se le llama Doppler, que es para ver flujos de sangre. Y pues todos estos son datos de que puede ser un tumor maligno. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Ahora, en base a lo que encontramos en un estudio de imagen de mama, sea el que sea, una mamografía, un ultrasonido, una tomosíntesis, una resonancia, sea lo que sea, se tiene que clasificar esos hallazgos por medio de esta escala, que es la escala de BRATS. Es una escala de riesgo. Dependiendo de cómo se clasifique esos hallazgos, es qué tanta probabilidad hay de que esa paciente tenga un cáncer en la mama. El BRAT 0 quiere decir que no fue concluyente. ¿A qué nos referimos con esto? Que esa paciente, por la razón que sea, no se le hizo un estudio de manera correcta, que la placa no está bien tomada o la placa está borrosa o por la razón que sea, que, no sé, que el estudio no fue bien hecho. El BRATS 1 quiere decir que es una mamografía completamente normal, que no hay ningún hallazgo ni benigno ni maligno, que este tipo de estudios son extraordinariamente raros. Generalmente cualquier mujer va a tener una u otra cosa, algún hallazgo, que la va a hacer caer en un BRATS 2, que son
hallazgos pues, probablemente benignos o seguramente benignos, y es donde entran la mayoría de las pacientes. Los problemas empiezan a partir del BRAF3. El BRAF3 significa que hay hallazgos probablemente benignos. Con esto de probablemente benignos nos referimos a que el riesgo de que haya algo malo debe de ser menor al 3%. Y cuando ya realmente hay un problema, que es el BRAF4, son hallazgos probablemente malignos. O sea, aquí ya hay algo que nos está haciendo pensar que lo que sea que estamos viendo puede ser un cáncer. Hay una subclasificación del BRAF4 en 4A, 4B, 4C. Evidentemente, entre más alta es la letra, el riesgo o la sospecha pues, va a ser mucho más alta, siendo tan baja en el BRAF4A como del 15 al 20%, siendo tan alta como un 70% para el 4C. Y el BRAF5 es la imagen clásica que les presenté unas diapositivas atrás, esa imagen estelar con cambios en la piel. Esto es prácticamente diagnóstico de cáncer de mama y obviamente la sospecha va a ser muy alta y están alrededor del 90 o del 95%. Y el BRAF6 pues es de una paciente que ya sabemos que tiene cáncer de mama y es, para no entrar en confusiones, pues así se clasifican cuando ya sabemos que esa paciente tiene un cáncer. Me pasan la que sigue. Si quieren, las dudas las dejamos ahorita para el final. Creo que ya no me falta mucho para terminar. Para no hacernos bolas. El tamizaje, ¿a qué nos referimos con tamizaje? Es el estudio o son las políticas o los mecanismos por los cuales intentamos hacer diagnóstico temprano de una enfermedad, la que sea. En este caso, en el cáncer de mama, el tamizaje consiste en la autoexploración mamaria a partir de los 18 años, idealmente 7 días después de que dejaron de menstruar. ¿Por qué? Porque las pacientes que están menstruando todavía, y las mujeres no me van a dejar mentir, saben que los niveles de hormonas alteran el qué tan inflamadas o qué tan turgentes están las mamas. Entonces, cuando están bajo el influjo de hormonas que se presenta antes e inmediatamente después de la menstruación, las mamas están más inflamadas y se pueden palpar cosas que realmente no existen. Por eso es que se sugiere que la autoexploración tiene que hacerse 7 días después de que haya iniciado la menstruación. El examen clínico, ¿a qué nos referimos con esto? Que alguien explore clínicamente a las pacientes, o sea, no que se exploren ellas solas, que las explore un médico general o que las explore un ginecólogo a partir de los 25 años. ¿Y cuándo va a estar indicado el iniciar con la mastografía o la mamografía? Es lo mismo, son sinónimos. En el caso de México en particular, la recomendación es a partir de los 40 años, tengan o no tengan síntomas. A diferencia de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos la recomendación es a partir de los 50 años, en Inglaterra es igual, y la razón es porque el cáncer de mama en esos países se presenta en edades más avanzadas que en México. En México es un país en cuya edad de presentación del cáncer de mama es más temprano. Por eso es que en México optamos porque se inicie con la mastografía de cribado a partir de los 40 años. Y en el caso de las pacientes que sean menores de 35 años y que por alguna razón tengamos que estar vigilando, por poner un ejemplo, una paciente que su mamá tuvo mutaciones en estos genes que mencionábamos de BRCA1 o BRCA2 y presentó su cáncer a los 35 años, se tiene que empezar con el tamizaje, en el caso de sus hijas, que son sus familiares directos, 10 años antes de la edad a la que se hizo diagnóstico. O sea que sus hijas tienen que empezar a revisarse en búsqueda de un cáncer de mama a partir de los 25 años. Así de temprano tiene que ser. Y evidentemente en estas mujeres, pues no le vamos a hacer una mamografía porque no vamos a ver absolutamente nada, por lo que mencionábamos de la densidad mamaria que se presenta. Por eso es que en este caso en particular, el ultrasonido va a ser el estudio de elección. ¿Me pasa la que sigue, Beth, por favor? Ok, el tratamiento. El tratamiento va a estar dado básicamente por esto, la estadificación. En medicina y en oncología sobre todo, todos son clasificaciones, todos son escalas y la estadificación, que es como una calificación, por decirlo así, de qué tan avanzado está el cáncer, va a estar dado por la exploración física y por ciertos estudios de laboratorio y de imagen que se tienen que pedir. ¿Por qué? Porque se tiene que descartar o se tiene que confirmar, si es el caso,
que el tumor primario no se haya ido a otro sitio. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes? Pues evidentemente los de los estudios que se tienen que pedir. El más frecuente es pulmón, hueso, son los sitios más frecuentes de metástasis. Por eso es que se tiene que solicitar una tomografía de tórax para ver que no hay actividad ahí. Un eco hepático, porque es el tercer sitio más frecuente de metástasis. El gamagrama óseo, que es un estudio precisamente para ver cuando hay destrucción del hueso. Cuando esté indicado, cuando hay síntomas de que haya actividad en el sistema nervioso central, cuando haya síntomas neurológicos, es una indicación para hacer una tomografía o una resonancia magnética del sistema nervioso central. Y en búsqueda de ciertos ganglios hay estudios muy especializados, como el caso de el PET-CT, que es un tipo de tomografía especial. Y se tiene que determinar también algo que se llama inmunohistoquímica, que son ciertas sustancias que presentan los tumores para poder clasificarlos de manera correcta. Y en base a todo esto, en base a la estadificación, parte el tratamiento. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ok, la estadificación se basa en esto, el tamaño del tumor, si hay ganglios o no afectados y si hay presencia de metástasis. Y consideramos esto, que la metástasis es que ese tumor se haya transportado ya a otro sitio fuera de la mama, cualquiera de los que ya mencionamos. Entonces, el estadio clínico temprano se considera hasta el estadio clínico 2B. Todo lo que esté por adelante del estadio clínico 2B se considera ya como una enfermedad avanzada. Y el pronóstico, los tratamientos son distintos. En el caso específico del cáncer, que está clasificado como 2B por un tumor que es mayor de 5 centímetros, ese es el único caso en el que se va a considerar como localmente avanzado a partir de que esté en estado clínico 2B. Pero bueno, creo que ya no es tan relevante para la plática de hoy. Me pasa la que sigue, Beth, por favor. Es todo un caso esto de la estadificación, no me voy a detener en esto, nada más que sepan que en base a estos hallazgos en los ganglios, en el tamaño del tumor y en la presencia o ausencia de metástasis, se van a clasificar en todos estos estadios clínicos. ¿Me pasas la que sigue, por favor, Ivette? ¿Me pasa la que sigue? Esto es, o sea, igual, son las clasificaciones del tumor, el número de ganglios linfáticos que están afectados, esto es como se subclasifican en N0, N1, N2 o N3. ¿Me pasa la que sigue? Y, ok, afortunadamente esto no es frecuente, pero en las pacientes que se diagnóstico de cáncer de mama, únicamente un 6% van a presentarse con metástasis y los sitios más frecuentes son estos, en este orden los que ya mencionamos, ósea, pulmonar, hepática y el sistema nervioso central. ¿Me pasa lo que sigue? La enfermedad temprana, y esto creo que ya que a partir de que empieza a ser algo ya muy importante para ustedes porque tiene ya mucha relación con el linfedema y con la afectación de los ganglios linfáticos. El diagnóstico, más bien el tratamiento de la enfermedad temprana consiste en primero la confirmación del diagnóstico, después se tiene que tratar de manera local mediante cirugía, ya sea conservadora o no. ¿Con qué nos referimos a esto? Afortunadamente el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama se ha modificado con los años. El tratamiento no tanto, hace 30 años, quirúrgico al menos, consiste en hacer una escisión completa, se quitaba por completo la mama, se quitaban músculos que estaban cercanos a la mama, el pectoral mayor, el pectoral menor, se quitaban todos los ganglios linfáticos, era un tratamiento muy radical, independientemente del estado clínico en el que estuvieran los pacientes. Con el paso del tiempo, esto se ha ido modificando y el tratamiento actual, y de esto no es únicamente, no solo en el cáncer de mama, es en todos los cánceres en general, cada vez se ha hecho más conservador, se ha hecho menos radical, se intenta lastimar lo menos posible el órgano que está afectado y los órganos que están alrededor, porque evidentemente esto va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y partiendo de este principio de ser menos invasores y de ser menos radicales, se cambió lo que antes se hacía en todas las pacientes, que era la disección radical de axila, que es quitar todos los ganglios linfáticos en la axila, a algo que se llama biopsia de ganglio centinela, que esto es un procedimiento que va a evitar que hagamos toda la linfadenectomía, siempre y cuando, o sea posible hacerlo así, y dejar prácticamente todos o la gran mayoría de los conductos linfáticos intactos. ¿Cuál es la idea de esto?
precisamente el disminuir el riesgo de que estas pacientes presenten linfedema inmediatamente después de la cirugía o años después. ¿Me pasas la que sigue, por favor? En el caso de enfermedad tardía, cuando son tumores ya muy grandes, tumores muy avanzados, lo ideal no es operar en primera instancia, porque la cirugía va a ser mucho más grande, va a ser un sangrado mucho mayor y la recuperación va a ser mucho peor. En estos casos se considera que lo primero, lo primordial es dar primero tratamiento sistémico, y con sistémico me refiero a dar quimioterapia u hormonoterapia, dependiendo cuál sea el caso, seguido ahora sí de una cirugía radical, porque en estos casos tan avanzados, evidentemente no se puede conservar la mama. Generalmente en estas pacientes los ganglios van a estar ya francamente afectados y no van a ser estas pacientes candidatas a hacer esta biopsia de ganglio centinela que mencioné en la diapositiva anterior. Y pues, muchas de estas pacientes van a recibir también radiaciones después de la cirugía y de la quimioterapia. Y todos estos son factores que predisponen a mucho mayor riesgo de presentar linfedema. ¿Me pasa la que sigue, por favor? El pronóstico, qué tan bien o mal les va a dar a estas pacientes después de todo lo que mencionamos, va a depender de muchos factores. Los más importantes, primero, el estadio clínico, lo que mencionábamos, esa clasificación o esa calificación de qué tan avanzado está el cáncer, que obviamente va a estar dado por el tamaño del tumor, el si están o no afectados los ganglios y si están, qué tantos ganglios están afectados. El tipo histológico, hay muchos tipos histológicos en el cáncer de mama, no es uno, no es dos, son alrededor de 40, si recuerdo bien. Algunos son muy frecuentes, que son básicamente el ductal y el lobulillar. Hay otros muchos subtipos que son mucho menos frecuentes, pero que también están ahí. El grado histológico, que eso quiere decir qué tan afectadas o qué tan desdiferenciadas están las células del tumor, los receptores hormonales, y si están esas células ya viajando o metiéndose al sistema vascular o al sistema linfático. Todos estos son datos, me pasa la que sigue, Beth, que van a afectar el pronóstico. Y la supervivencia a 5 años, que así es como se mide en oncología, el que tan bien o mal le van a los pacientes, no quiere decir que vayan a vivir por 5 años únicamente. Esto quiere decir, a los 5 años, a partir de que se hace diagnóstico, qué número de pacientes están vivas y están bien. En el caso de las pacientes cuyo tumor está localizado, que eso quiere decir que son estadios clínicos tempranos, a los 5 años, casi el 99% de las pacientes todavía van a estar vivas. Cuando hay una afectación regional, eso quiere decir que hay afectados ganglios, pero de manera microscópica o muy pocos. Te regreso un poquito, por favor. Va a ser la supervivencia de un 85%, a diferencia, y ven que es abismal, es brutal la diferencia, cuando una paciente ya tiene metástasis, cuando ya tiene actividad tumoral a distancia en el órgano que sea, esto es en global, únicamente el 27% van a estar vivas a los 5 años a partir del diagnóstico. Entonces, es importantísimo el hacer diagnóstico temprano para que la supervivencia aumente mucho. Por eso es que somos tan insistentes con esto de la mamografía y el diagnóstico temprano. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de la plática de hoy. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Ahora, para ponernos, para plantarnos en la realidad en México, con qué tanta frecuencia se hace diagnóstico temprano. En Estados Unidos, la enfermedad localizada corresponde a un 62% de todas las pacientes con cáncer de mama, que es el segmento que se ve en verde más oscuro en la barra del lado derecho, en la gráfica de pastel. En el caso de México, si nosotros juntamos el estadio clínico 0, el 1, el 2A y el 2B, que son los que corresponden a los estadios clínicos tempranos, si todavía recuerdo cómo sumar bien, no llegamos ni al 50%. Deberíamos de andar alrededor del 46%, algo así. Entonces, la diferencia realmente, aunque porcentualmente no parece tanto ese 20%, la diferencia es brutal en la supervivencia y lo vimos en las primeras barras que mencionamos. Entonces, digo, sí se ha avanzado mucho en el diagnóstico temprano en México, afortunadamente, pero todavía nos falta un buen tramo, un buen camino por avanzar para llegar
al diagnóstico y al tratamiento en países de primer mundo como en los Estados Unidos. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ivette? Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones crónicas? Después de que un paciente recibe el diagnóstico, el tratamiento, sea cual sea ese diagnóstico o tratamiento, todos presentan cierto porcentaje de riesgo de lo que sigue. ¿Me pasa la que sigue, Beth? Esta es la principal complicación crónica, el linfedema. Estoy seguro que ustedes saben más probablemente que yo respecto a lo que es el linfedema. Sabemos que los conductos linfáticos son imagínenselo como un drenaje, como una cadena de tuberías, cuya función va a ser, sí, transportar células que están en el sistema inmunológico y que se encargan de destruir restos de virus, bacterias, presentar cosas que se llaman antígenos a otro tipo de células inmunológicas. Todo esto sucede en los conductos linfáticos y en los ganglios, pero también una de su función es llevar el exceso de líquido y de proteínas que se pasan en los capilares en la circulación terminal. Entonces, cuando estos conductos linfáticos se trozan en los procedimientos que nosotros hacemos para tratar el cáncer de mama, sea la cirugía, sean las radiaciones, esto va a evitar o va a comprometer este drenaje normal de ese exceso de líquido, y pues esto va a producir que el brazo, la extremidad pues del lado afectado, se hinche, se empiece a acumular el líquido ahí. La prevalencia es súper variable, se está reportada desde un 6 hasta un 67%, y evidentemente esto está dado dependiendo de qué tan radicales se fue, sobre todo en el tratamiento quirúrgico de un paciente en particular. Lo más reciente reportado en el caso de la mastectomía radical modificada, que es una de las cirugías más radicales, practicadas actualmente, que fue una de las imágenes que les puse. La incidencia es de alrededor de un 20 a un 30%. Y en el caso de los pacientes que se someten a la biopsia de ganglio centinela, que es este procedimiento que les mencioné para tratar de quitar todos los ganglios linfáticos, es de un 4 a un 17%. Entonces la diferencia también es mucha. Otra razón por la que quisiéramos hacer diagnóstico temprano, porque para poder hacer esta biopsia de ganglio centinela, los ganglios tienen que estar clínicamente negativos. Con eso me refiero que no debemos tener sospecha de que los ganglios están afectados. Cuando ya hay ganglios clínicamente aumentados de tamaño, duros, afectados, eso es una contraindicación para hacer este procedimiento. Este linfedema, ¿qué es a lo que nos va a llevar? A dolor crónico, evidentemente, por el aumento de la circunferencia del brazo, debilidad muscular por el compromiso vascular que nos va a llevar, y pues en una paciente que ya de por sí tiene problemas de imagen corporal por haberse sometido a una mastectomía o a una cirugía de mama, pues imagínense el tener un brazo mucho, mucho más grande que el del tamaño normal, pues evidentemente también la va a llevar a baja autoestima. ¿Me das la diapositiva que sigue, por favor, Ivette? Esto es el linfedema. Puede ser desde algo sumamente sutil, como el de la imagen inicial, que la única forma de hacer diagnóstico de eso va a ser, hay muchos métodos de diagnóstico, el más sencillo, el menos costoso, y creo que el que más se utiliza, e insisto, yo creo que ustedes saben mucho más de eso que yo, pues es la medición de la circunferencia del brazo con una cinta métrica, y puede ser tan sutil como eso, que por definición, hasta donde yo me quedé, para considerarse el linfedema, tiene que ser una diferencia mayor a 2 centímetros en las circunferencias, hasta algo francamente, digo, que no tenemos necesidad ninguna de medir a simple vista. Podemos hacer diagnóstico del linfedema en el caso de la imagen opuesta del lado derecho, donde pues es muy, muy franco, no es muy evidente. Entonces, tan así, tan grave, tan dramático puede ser el linfedema, y definitivamente es un problema a largo plazo para las pacientes. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Igual el tratamiento, creo que ustedes saben mucho más que yo, pero básicamente consiste en ejercicios, rehabilitación física, en el uso de la manga compresiva, y hay ciertos reportes en los últimos años
que mencionan que se pueden reparar los conductos linfáticos con microcirugía y que esto mejora a las pacientes que ya tienen linfedema. La verdad es que son cosas que están todavía en estudio. Creo que no me atrevería yo ahorita como a meterlo como un tratamiento, salvo un tratamiento experimental. Pero bueno, es importante también que lo sepan, que en algún momento puede ser parte del manejo. ¿Me pasa lo que sigue, por favor? ¿Y cuáles son las conclusiones de todo esto? Primero, que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente presentado en México. Segundo, que es potencialmente curable en enfermedad temprana, que eso es muy importante tenerlo en mente. Cáncer no es igual a muerte, sobre todo si se diagnostica en el momento correcto. Que en México la mayoría de los estudios clínicos desafortunadamente son avanzados cuando se hace diagnóstico, que es lo que queremos cambiar y es en lo que queremos enfocarnos sobre todo. Y debido a esto, se requiere extender programas de detección oportuna en todos lados, en Secretaría de Salud, en el IMSS, en escuelas, en donde se pueda, por el impacto pues, que tiene el cáncer de mama. Y como conclusión final, el linfedema es una complicación crónica que desafortunadamente muchas veces es ignorada, tanto por el equipo médico, honestamente, pero no así por las pacientes. Es algo que merma mucho su calidad de vida y evidentemente que requiere manejo. Y creo que ustedes son precisamente los expertos en esto, en el manejo del linfedema. Y creo que es todo, Ivette. Que es todo. Vi una disculpa, vi varios mensajes, notificaciones de dudas. Creo que algunos alcancé a leer los mensajes, otros creo que no me quedó muy claro lo que... ¿Gusta, doctor? Podemos comentarlas y ya usted las vaya contestando. No Con sé si gusto, será más fácil claro. así. Ok. Bien, la primera por Ayala Arias Rubí pregunta, cuando el cáncer es detectado en etapa inicial, ¿el tratamiento requiere forzosamente quimioterapias? No, hay factores que se tienen que tomar en cuenta. Ya son cosas muy finas en cuanto al manejo del cáncer de mama, porque hay tumores, los tumores expresan algo que se llama receptores. Los receptores hormonales están presentes en la mayoría de pacientes de edad avanzada. En el caso de esos tumores, son tumores de crecimiento lento, son tumores no benignos, porque no dejan de ser cáncer, pero que pueden tardar años y mantenerse únicamente en la mama antes de dar metástasis en otro sitio. Y muchas de estas pacientes, cuando se detectan tumores chiquitos y tienen receptores hormonales positivos y los ganglios están limpios, realmente el riesgo que tienen de que la enfermedad se desarrolle en otro sitio es mínima. Entonces, estas son las pacientes clásicas que son candidatas a no recibir quimioterapia y recibir únicamente hormonoterapia o nada. No necesariamente hay que dar quimioterapia. Ok, gracias, doctor. La siguiente es por Ramírez Gallegos Minerva y pregunta, ¿se puede hacer un estudio para detectar alguna mutación genética sabiendo que la madre ya presentó cáncer de mama? Sí, pero no todas las pacientes son candidatas. Por lo que explicaba en una parte de la presentación, cuando, por poner un ejemplo, mi mamá hubiera presentado cáncer de mama a los 59 años, pues es el rango, pues, no normal, pero es la edad de presentación más frecuente. Entonces, realmente no hay una indicación de hacer un estudio genético, porque está en el promedio normal de presentación en cuanto a la edad. Caso contrario, que lo haya tenido a los 35 años, no es normal que no es frecuente ni normal que una paciente a esa edad presente un cáncer de mama. Entonces, cuando se cuenta con antecedentes así, que son de familiares muy jóvenes, directos, en esos casos sí hay una indicación para hacer un estudio genético para ver si presentan mutaciones en BRCA1 y BRCA2 y ver si son candidatas incluso a quitar las mamas, aunque no tengan ningún tumor, que son pacientes, son muy poquitos pacientes los que son candidatas a esto, pero sí las hay. Muchas gracias. La siguiente es por Edith y pregunta, ¿a qué edad se puede checar el hombre en caso de que sea propenso? Las indicaciones para hacer tamizaje, para hacer screening, son las mismas para hombres y para mujeres, porque realmente no es algo que esté muy estudiado, el cáncer de mama en hombres,
Por eso es que básicamente lo que hacemos es como extrapolar las políticas que se aplican en mujeres a los hombres. No necesariamente eso quiere decir que sea lo correcto, pero es con lo que contamos ahorita en la información. Entonces, otra vez, en el caso de un varón que su mamá haya presentado un cáncer de mama a una edad muy temprana, o sea, a los 30, 32 años, pues lo ideal, en teoría, sería que se empezara a checar 10 años antes, a cuando se hizo diagnóstico al familiar en primera línea. Pero digo, en estos casos, realmente el factor, el hecho de que sea hombre disminuye mucho el riesgo. En estos casos creo que sí sería prudente el hacer también un estudio, por ejemplo, de BRCA1 o BRCA2, para ver si presentan o no la mutación. Muy bien, gracias. De hecho, las siguientes 3 preguntas van relacionadas. Me parece que ya las contestó en cierta forma. Se las leo de todas formas. Por parte de Marco Antonio, pregunta, ¿para los hombres se utilizan los mismos métodos de diagnóstico? Exactamente los mismos. Es la forma en la que se llega a diagnóstico, la forma en la que se abordan los pacientes, los estudios que se hacen para descartar si hay metástasis o no, para ver si hay afectación de ganglios o no, para ver el tamaño del tumor, son exactamente los mismos que para las mujeres. Perfecto. Por parte de Mayra, si la autoexploración en hombres se realiza de la misma manera que en mujeres. Y por parte de Edith, si los factores de riesgo principales, ¿cuáles son en el caso de los varones? ¿También primera línea o cuáles son los que faltan? La autoexploración, la verdad, honestamente nunca he leído nada al respecto en hombres, pero digo, otra vez, partiendo de la política de extrapolar lo que se hace en mujeres, el método, claro, va a ser exactamente el mismo. Obviamente aquí no va a haber un día predilecto para hacerlo, porque pues, los hombres no menstruamos, afortunadamente. Se podría hacer en cualquier momento. Probablemente ser como un calendario para hacerlo de manera periódica, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses, no sé. Y en cuanto a la segunda pregunta, no me quedó muy claro a lo que se referían con lo de familiares en primer grado. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales en los hombres? En los hombres, básicamente eso, el tener familiares jóvenes en primer grado que hayan presentado el cáncer de mama. Pero realmente es muy raro el cáncer de mama en hombres, digo, porque los veo como muy interesados en el tema. Obviamente es algo que mucha gente no sabe, creo que es lo más novedoso probablemente que se pudieran llevar de la plática de hoy, pero afortunadamente es muy poco frecuente. Yo en todo el tiempo que tengo tratando pacientes, únicamente he operado a un varón con cáncer de mama, que era un señor de Estados Unidos de 65 años, si recuerdo bien, que de hecho fue un estado clínico temprano. Afortunadamente, honestamente no sé por qué el señor se sintió la bolita y se hizo diagnóstico rápido, que esa es una ventaja. Probablemente en hombres, como el tejido mamario es mucho menor en comparación con el de las mujeres, probablemente sea más fácil el palparlo y hacer diagnóstico temprano, a diferencia de las mujeres, y este señor le fue muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de Minerva. ¿Puede una persona que presenta nuliparidad a sus 35 pedir una mastografía si se sabe el riesgo que representa esta situación? No, porque realmente lo que mencionábamos, o sea, proporcionalmente en cuanto al riesgo que tienen, es sobrepoblación general. No quiero que se pierda eso. Por ponerles un ejemplo, realmente en mujeres, en la edad de presentación máxima, en el pico máximo, por poner un ejemplo, en México, que es alrededor de los 59 años, el número de pacientes que lo van a presentar son más o menos 40 por cada 100,000. Si esto lo llevamos a una mujer de 35 años, realmente el riesgo de que se presente son súper poquitos pacientes, deberán ser alrededor de 15 o 20 pacientes por cada 100,000 habitantes. Entonces, el hecho de no tener o sea, de no haber tenido un embarazo a los 35 años, sí confiere mayor riesgo a largo plazo, pero no que se presente de manera temprana o más temprana. Entonces, no es una indicación para hacerlo. Gracias. Francisco pregunta si le podemos recordar el por qué se considera la opción del ultrasonido y no la mamografía en pacientes jóvenes.
por la densidad mamaria. Lo que mencionábamos, las pacientes que son jóvenes, en teoría parte de todo lo que sucede en el ciclo menstrual es preparar tanto al útero como a las mamas para que en caso de que haya un embarazo estén en las condiciones propicias para criar ese bebé. Entonces, las mamas aumentan de tamaño, pasan muchas cosas, y el tejido glandular, que es el tejido que se encarga de producir leche, si es que hay algún embarazo y este embarazo llega a término, es mucho mayor en pacientes jóvenes, y ese tejido no se puede ver de manera correcta en la mamografía, porque es como este patrón que vimos blanquecino, gomoso que se ve en la mamografía, entonces no nos deja hacer diagnóstico de manera correcta. A diferencia de las pacientes viejitas, pacientes que ya no menstruan, que el mayor porcentaje de tejido en la mama ya es grasa. La grasa es muy visible en la mamografía, entonces nos permite hacer un diagnóstico adecuado. Por eso es que se prefiere el ultrasonido sobre la mamografía. Gracias. Daniela pregunta, si me detectan cáncer de mama y me extirpan la misma, ¿tengo más posibilidades de curarme? No, no, se han hecho en los últimos 20 años muchísimos estudios comparando el tratamiento conservador, que es el quitar únicamente el tumor y cierto tejido circundante, contra el hacer una mastectomía completa, y realmente las diferencias en supervivencia son prácticamente nulas. Entonces, siempre y cuando se haga el diagnóstico y la estadificación correcta y que la paciente realmente sea candidata a cirugía conservadora, el impacto en supervivencia es nulo. No, el hecho de quitar la mama no mejora el pronóstico en esos pacientes. Sí, gracias. Heidi pregunta, ¿qué predispone a una paciente para que desarrolle el linfedema y que otras no lo hagan? Sobre todo la cirugía radical y las radiaciones. Ya era lo que mencionábamos. La cirugía radical, y creo que la imagen fue muy explícita, la imagen que les puse en la presentación, pues es una cirugía muy grande, es una cirugía donde se cortan todos o prácticamente todos los conductos linfáticos, y este es el principal factor de riesgo para desarrollar precisamente el linfedema, o que se reciban radiaciones. Las radiaciones, en términos simples, lo que hacen es quemar el tejido sano y tejido dañado. Y entre el tejido sano que se lastima también, pues se lastiman también los conductos linfáticos. Entonces, si ya estaban medio tocados por la cirugía y estaban parcialmente funcionales, pues los que estaban parcialmente funcionales quedan completamente inservibles después de las radiaciones. Entonces, esos son los dos principales factores para desarrollar linfedema, a diferencia de lo que mencionábamos de la biopsia de ganglio centinela, que lo que se hace, voy a describir brevemente el procedimiento, es que se inyecta un colorante en la areola y en el pezón de la mama, y ese colorante va pintando los conductos linfáticos. De hecho, algunos son visibles incluso a través de la piel, pero lo que se hace es que se abre el hueco axilar, se busca un conducto linfático porque se pintan de azul, el colorante se llama azul patente, se sigue ese conducto linfático, y el primer ganglio, o los primeros 2 o 3 ganglios, son los que se les llaman ganglios centinelas, porque hacen la misma función que cualquier centinela hacía históricamente, que es vigilar. En teoría, si esos 2 o 3 ganglios, porque se extirpan esos 2 o 3 ganglios, se revisan por el patólogo en ese momento de la cirugía, están sanos, quiere decir que todos los demás ganglios que están atrás también van a estar sanos, no va a haber células malignas ahí. Y esto es por lo que mencionábamos, porque esto es como una tubería, es como, imagínenselo como un árbol que tiene raíces. Si los ganglios que están en el tronco principal están sanos y el flujo va del árbol principal a las raíces, evidentemente todo el resto del tronco y de las raíces pues van a estar sanos. Ese es como el raciocinio de por qué se hace el ganglio centinela, cómo funciona. Y no es lo mismo quitar tres ganglios, por ejemplo, que es lo que se hace en este procedimiento, contra una linfadenectomía radical, que a veces quitamos 30, 35, 40 ganglios en la linfadenectomía completa. Entonces ahí se lastiman muchísimas veces más y el riesgo del linfedema es mucho mayor. Gracias. Mónica pregunta, doctor, comentaba que si la mujer no se embaraza puede tener un peligro de cáncer, ¿es así? Y si
y si se operan, aún así, ¿hay riesgo de este? Si se operan, quiero pensar si se operan para no Con operar me embarazarse. refería, ajá, exactamente, a no embarazarse. No. El hacerse la oclusión tubaria, que eso es la cirugía para no tener bebés, no confiere ningún riesgo ni protección per se para tener cáncer de mama. Digo, evidentemente si una paciente se operó, pues es porque ya tuvo los hijos que quería tener y pues, evidentemente no van a tener más hijos solamente para disminuir su riesgo de tener cáncer de mama. Digo, hay cosas que son mucho más sencillas y que implican mucho más riesgo, como por ejemplo el ser obesa en pacientes posmenopáusicos. Creo que es un problema mucho mayor que el haber o no haber tenido un embarazo. Ok, gracias. Y bueno, Noemí Cassandra lo leo tal cual, dice, hola, saludos de Eunice López y Cassandra López, su servidora, una pregunta. ¿Qué tan frecuente es la presentación de piel de naranja en mujeres jóvenes con cáncer de mama? Y si usted considera que la rehabilitación es parte esencial en el tratamiento posterior en pacientes con cirugías con cáncer de mama. En pacientes jóvenes, realmente, bueno, en cualquier paciente, joven o paciente mayor, la piel de naranja en la mama es, afortunadamente, actualmente es algo poco frecuente, porque es algo que se presenta, así como mencioné que la obstrucción de los conductos linfáticos producen linfedema y que hacen que se obstruya el flujo normal de líquido linfático del brazo. Cuando las pacientes tienen tumores muy grandes, muy avanzados, se obstruye el drenaje linfático también de la mama. Entonces la mama se hincha muchísimo y eso es lo que produce esta imagen o esta sensación de piel de naranja. Afortunadamente es poco frecuente. Generalmente los que lo hacen, insisto, son pacientes con tumores muy grandes, ya muy avanzados. Y en cuanto a si deberían recibir fisioterapia o no, yo creo que depende mucho del tratamiento que recibió las pacientes. Yo creo que todas deberían de ser evaluadas en algún punto después del tratamiento. No existen, realmente no existen protocolos de manejo postquirúrgico para decir, no sé, una paciente tiene que ser evaluada a los 6 meses, al año o a los 2 años después de la cirugía para ver si presenta linfedema o no. No existe eso, pero creo que debería de ser. Precisamente porque hablábamos que muchos pacientes presentan algo muy discreto al inicio, que se puede volver mucho más grave si no se trata. Y igual lo que mencionábamos, desafortunadamente es una complicación que realmente la gente que estamos involucrados en el manejo clínico de las pacientes, pues lo tomamos en cuenta, pero va a sonar probablemente horrible lo que voy a decir, pero desde la visión del oncólogo, pues el hecho de que se hinche el brazo, pues no va a matar a la paciente, que es lo que nosotros finalmente es nuestro endpoint, ¿no? Es nuestro objetivo, el que la paciente sobreviva, ¿no? Pero es algo que sí merma mucho la calidad de vida de las pacientes y que no se le da seguimiento, pero debería, sí, yo creo que sí debería. Y entre más radical fue el procedimiento, pues más rápida debería de ser la revisión. Ok, las últimas 4 preguntas, chicos, para no extendernos tanto. Por parte de Noemi dice, ¿en los servicios públicos de salud se envían a los pacientes a rehabilitación posterior a una cirugía? Si no es así, ¿lo considera adecuado? No, es algo que no se hace. Ni en público y honestamente tampoco en privado. O sea, hasta que la paciente no presentó la complicación, generalmente hasta entonces es cuando se envían a evaluación por un fisioterapeuta. Y se engloba, creo que se conecta mucho con la pregunta anterior que mencionábamos, que entre más radical fue la cirugía y el tratamiento, pues más pronto y más estrecho debería ser el seguimiento de estas pacientes, a diferencia, por ejemplo, de las que se les hizo cirugía conservadora. Ok, gracias. Por parte de Gesali dice, en caso de no ser candidato a quimioterapia ni hormonoterapia, como lo comentó hace un momento, ¿cómo se trata ese cáncer? ¿O se espera que solo se vaya y no crezca o hay otra terapia?
No sé exactamente a qué se refieren. Hay criterios para dar quimioterapia, lo que mencionábamos. No todas las pacientes son candidatas a una u otra cosa, y generalmente cuando no se da ni una ni otra es porque es una enfermedad de buen pronóstico que evidentemente pues, no requiere más tratamiento. Sería, no sé, sería como tirarle con una bazuca a una hormiga. Entonces, a estas pacientes que realmente tienen muy buen pronóstico son precisamente a las que no se les da ni quimio ni hormonoterapia. No es porque no se les pueda dar nada, vaya. Es porque no está indicado, porque no es necesario. Ok, gracias, doctor. Por parte de Luis Fernando, buenas noches, doctor. En pacientes que usan fajas o vendas para ocultar sus pechos, ¿hay alguna relación en riesgo de contraer cáncer de mama? ¿Hay probabilidades de aparición de complicaciones o algo parecido? Realmente no es un factor de riesgo que esté mencionado en ningún libro, honestamente, pero partiendo de cómo es que se producen los tumores, parte de la fisiopatología o de cómo se generan los tumores está muy ligada al daño celular. Y el daño celular está ligado también a la hipoxia crónica. Entonces, un tejido que está constantemente constriñido, que está continuamente apretado, pues obviamente la circulación que tiene va a ser peor, la oxigenación que tiene va a ser peor, y teóricamente, y estoy teorizando porque de esto no hay nada escrito respecto a esto, pero pudiese llegar a tener probablemente más riesgo de que alguna célula se dañe por esa falta de oxígeno, que esa célula mute y que eventualmente se convierta en un cáncer. Pero digo, no es algo que esté comprobado, ya es algo que estoy teorizando yo en este momento. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta, doctor. Gómez Cortés Gilberto, por parte de Gómez Cortés Gilberto. El que la estructura, forma, consistencia, textura, color y tamaño de las mamas de una mujer cambie seguido es indicador de algún problema relacionado con el cáncer. No, no, en absoluto. De hecho, creo que se conecta también con parte de lo que habíamos mencionado, que el flujo de hormonas que se produce por los cambios en los ciclos menstruales de las mujeres es algo que afecta profundamente el tamaño y la consistencia de las mamas. Entonces, el hecho de que haya estas fluctuaciones pues, no quiere decir que haya algo fuera de lo normal, sino que la paciente pues, está presentando sus periodos menstruales, ya sean regulares o irregulares, porque evidentemente eso sí, hay muchísimas cosas que pueden afectar eh, el ritmo y la frecuencia de las menstruaciones, pero no es algo que se consideraría anormal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya para dar este cierre a la sesión del día de hoy, le presento su constancia, denme un momentito, que enseguida se la hacemos llegar. Ok, agradeciendo pues su tiempo y este conocimiento que nos está compartiendo, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Ricardo Gutiérrez Jáuregui por su invaluable participación en la conferencia de Fisiopatología del Cáncer de Mama y su vínculo con el linfedema que se llevó a cabo el día 26 de octubre del 2021. Esta constancia pues está firmada por nuestro presidente y nuestro secretario, el maestro José Manuel Pérez Casillas y el maestro Marco Antonio Rico Enciso. Y doctor, bueno, sabe que la plática de mañana está directamente relacionada con el tratamiento del linfedema, así es que está invitado también en cualquiera de nuestras ponencias, con mucho gusto. Y pues de verdad, muchísimas gracias por su tiempo y los conocimientos compartidos aquí. No sé si ¿De Manuel qué? tiene un comentario, si no... Saludos, Cassandra, es paciente mía, por cierto. Y Be también es paciente mía. Saludos a las dos. No, realmente comentarios no. Creo que espero haber resuelto la mayor parte de las dudas. De verdad, espero que se hayan quedado con lo más importante, a lo que yo quería transmitirles en la plática, que es la importancia del cáncer de mama, el qué tan importante es que se haga diagnóstico temprano y pues que hay alternativas para el tratamiento y que es importante dar
seguimiento a los pacientes después del tratamiento para evitar las complicaciones a largo plazo, porque si el linfedema, afortunadamente, creo que es algo que cada vez se ve con menos frecuencia, pero que en las pacientes que se ve, de verdad les merma muchísimo la calidad de vida. Y es algo que seguramente ustedes ven, no sé si todos los días, pero sí lo ven con mucha frecuencia. Y es algo que podría mejorarse, creo que es algo que se podría modificar también. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Y de verdad, agradecidos e invitados siempre que quiera. ¿Ok? No, ¿de qué? ¿De qué? Bueno. Buenas noches. Descansen Gracias por la y pues invitación. nos vemos. A Hasta usted, luego, buenas gracias. noches. Cuídense mucho. Chicos, no olviden mañana conectarse, ¿eh? Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.